una vez que dieron sus primeras impresiones, y ya iremos a cada uno de los temas, sobre todo también a las omisiones, les pregunto una primera cosa. La reforma parte aparentemente, los puntos que resalta el presidente parten de tres premisas que ya nos había anunciado. Uno, el petróleo es de los mexicanos; dos, no se privatiza; y tres, se fortalece la rectoría. Para tomar el más problemático, Luis, ¿te parece que aquí no hay ningún riesgo de lo que algunas fuerzas políticas han puesto en el debate nacional de privatización de Pemex? No se le está dando la vuelta al artículo 27, no se le está dando la vuelta a la prohibición de la inversión privada tal y como está estipulada en el artículo 27. Sin haberlo leído es difícil de evaluarlo, pero... Por el debate, por el mensaje. Parecería que no. Parecería que no. El presidente hizo una referencia a cambiar la administración de Pemex para que tenga acceso a las tecnologías de punta. Y eso tiene que hacer alguna referencia al tipo de contratos que pudiera hacer Pemex con sus proveedores, para que los proveedores pudieran apoyar, cooperar o incluso hacer algunas labores en lugar de Pemex. Pero no tenemos, digamos, por lo menos a este nivel de discusión, los detalles de cómo sería ese tipo de operación. Pero también dice que para la construcción y operación de refinerías... Esas son las refinerías. Sí, para construcción y operación de refinerías, cosa que el Frente Amplio Progresista ha estado, digamos, objetando. Yo creo que en las refinerías es un poco al revés. Yo creo que en las refinerías el presidente y su secretario de Energía no son suficientemente ambiciosos. O sea, no hay ninguna restricción, digamos, lógica, desde el punto de vista de la posesión de las reservas, de los yacimientos, que es donde está la riqueza de México, a la transformación del petróleo en otros productos. Y es totalmente artificial decir que hay varios tipos de petroquímicas, ¿no? Petroquímica básica, la petroquímica básica solamente para el Estado y las otras. Llevamos ya 15 años de las reformas de la refinería y no se ha construido ninguna, porque es muy difícil para el operador privado acordar los términos de intercambio con Pemex. Entonces, lo que importaría saber no solamente es si le van a maquilar el petróleo a Pemex, sino sobre todo en qué términos. Eso nos regresa entonces a las modalidades de los contratos, que yo creo que van a ser el centro más importante de la discusión. De litigio. Mario, dice Luis, no solamente no ve un riesgo de privatización, sino más bien es poco ambicioso, cuando menos lo que deja ver el discurso del presidente. ¿Tú ves aquí algún riesgo de privatización, Mario? Yo diría varios riesgos de privatización. El primero es, tú abres o permites la inversión privada, pero tú no le inyectas recursos a tu empresa, pues lentamente vas a ir cediendo esta renta petrolera, vas a ir cediendo el negocio. Nada más te voy a dar un dato. En 1982, la inversión pública directa en Pemex fue de 18,000 millones de dólares. Este año, la inversión pública directa en Pemex, no a través del esquema Pidiregas, que por cierto, son instrumentos que han buscado darle vuelta a la Constitución, va a ser de 1.6 mil millones de dólares, ni el 10%. Segundo lugar, tú no tienes que reformar la Constitución para privatizar. Tenemos el clarísimo ejemplo de lo que ha sucedido con el sector eléctrico, en donde se modificaron las leyes secundarias, como la del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde, por cierto, hay una opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que dice que estas reformas violaron el espíritu del 27 constitucional. Habría que ver esas modificaciones a la ley reglamentaria hasta dónde vienen y no vayan a querer ir más allá, porque lo que hemos visto en el sector energético durante los últimos años son esquemas que han buscado precisamente, ante el miedo de irse a un cambio constitucional, han estado viendo cómo se le damos vuelta a la Constitución, ¿no? Y finalmente, un comentario sobre el asunto de los petroquímicos, ¿no? Yo tenía entendido que los petroquímicos que sí se pueden producir por los privados y que no se han producido es porque el costo del gas es muy alto. De hecho, parte del proyecto Fénix no se llevó a cabo porque querían que la Secretaría de Hacienda subsidiara. Entonces, qué raro que no le han entrado. Entonces, yo creo que precisamente el dejarlos entrar en toda la cadena productiva, sí, desde luego, es ceder renta petrolera y rectoría del Estado. ¿Cómo es posible que podamos pensar
como dice la Constitución, que el Estado va a ser rector de la economía, en un ejemplo, no el mismo, pero cuando tú tienes extranjerizado tu sistema bancario. Es lo mismo aquí. Tú tienes lleno de inversión privada, ¿cómo vas a ser el rector del tema petrolero? Ernesto, abre aquí, Mario, un tema muy importante. ¿Se puede ser rector permitiendo que entre la inversión privada a una empresa como Pemex en la cadena productiva o en alguno de sus puntos? Mira, definitivamente sí se puede. Hay que buscar el esquema adecuado para que eso se logre. En estos momentos es difícil ver que está puesto en la ley, pero desde luego, mientras Pemex contrate los servicios que prestan empresas para la construcción o para la operación, se puede mantener perfectamente el control del mismo. Yo creo que en ese sentido, la discusión de en dónde paramos la participación del sector privado o no, yo creo que conlleva dos diferentes facetas. Primero, si es deseable o no deseable la participación privada y en qué punto de la cadena productiva, porque podemos llegar al extremo de decir cualquier producto derivado del petróleo pues tiene que ser reservado, hasta los juguetes de plástico, porque al final de cuentas el plástico tiene pues un componente de petróleo interesante. ¿Dónde pones la raya? Pues de alguna manera hubo un intento hace 15 años que parece no ha funcionado en nuestro país y definitivamente nos mantiene en un estado de estancamiento permanente en términos de inversión pública y privada. En ese sentido, evidentemente hay que modificarlo. Sí se puede llegar a mantener definitivamente el control por parte del Estado, y ojo, estoy diciendo del Estado, no de Pemex. Así es. Eso es importantísimo en términos, pues porque los dueños a final de cuentas somos todos los mexicanos, somos el pueblo de México. Y Pemex es una empresa que sirve a los intereses del Estado. Y eso no lo podemos perder, definitivamente. En aras del beneficio, como se plantea en el propio discurso del presidente, no de los mexicanos actuales, sino de los mexicanos que vienen hacia adelante. Y ahí se abre otra veta de discusión de cuándo, cómo y dónde sacamos el petróleo. Una veta de discusión de la que hablaba antes de entrar al aire el doctor Nava. Él hablaba de si deberíamos de estar hablando de una empresa puramente estatal, de una empresa gubernamental o de una empresa mixta. Doctor Nava. Sí, el debate tendrá que llegar a esa definición. El debate tendrá que profundizar en el significado para nuestra nación de que la dirección estratégica del desarrollo de la industria petrolera nacional, la dirección estratégica del desarrollo, ¿quién la debe de formular? La debe de formular el Estado mexicano, la debe de formular el grupo gobierno Pemex, la debe de formular la iniciativa privada a través de su presencia fuerte en Pemex, la debe de formular las fuerzas del mercado, como se dice, o incluso la debe de formular el poder financiero nacional e internacional a través del adeudamiento de la industria petrolera. Son cuestiones que se tienen que ir a fondo. Si después de la discusión de esta iniciativa no se logran transformaciones profundas en Pemex, ¿qué significa transformaciones profundas? No puede haber 16 de 42 petroquímicas abandonadas. No se puede estar tirando el gas desde hace 75 años, no tan solo contaminando el planeta, sino gastando 75 años de estar tirando el gas a la atmósfera. Dijo el presidente, lo voy a citar como lo anoté rápidamente, contratar empresas para construir y operar nuevas refinerías. ¿Qué significa eso? Eso no lo podremos saber hasta no ver
la iniciativa. De acuerdo. Pero vamos a tener que ir un corte, doctor Nava. Regresamos con una conclusión sobre si cualquier tipo de asociación o de contrato, como estabas sugiriendo, Mario, sería comprometer el artículo, lo que nos exige el artículo 27 en términos de exploración, de producción, de refinación, incluso de distribución. Volvemos en un momento, quédese con nosotros porque seguimos con este tema y con el interesante tema también de la renta petrolera. ¿De dónde viene y a dónde va?